Bien, muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Debate Nacional. Este, Sesiones virtuales de capacitación que enlazan a varias cortes de justicia del Perú. En esta oportunidad nos engalana la presencia del doctor Fidel Rojas Vargas. Definitivamente es uno de los referentes en el derecho penal especial. Lo presento brevemente, él no necesita de mayor presentación, sus laureles lo presenta por sí mismo, pero haré una breve presentación de su reseña. Él es especialista en derecho penal y delitos contra la administración pública. Es reconocido escritor de diferentes libros y artículos en materia penal. Fue miembro de la comisión de alto nivel que redactó el Código Procesal Penal y de la comisión revisora del Código Penal del Congreso de la República, así como integrante de la comisión consultiva del Ministerio de Justicia, docente y conferencista, estudio de maestría en ciencias penales de la Universidad San Martín de Porres y abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. El tema que nos trae es de mucha importancia, ¿no? Uno de los delitos nucleares en los delitos contra la administración pública, nos referimos al delito de peculado doloso. Y nos va a plantear el doctor algunas reflexiones sobre sus contenidos de tipicidad. Doctor, el escenario es suyo. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación a participar con algunas ideas que siempre me han estado bullendo en la cabeza, producto de la práctica del ejercicio de la carrera y también del ámbito académico en materia de peculado. Por lo mismo, nuevamente, mil gracias al doctor Celis Mendoza por esta invitación y a ustedes, señores magistrados, por la oportunidad para poner en vuestro conocimiento algunos ejes de dificultad o en la interpretación que registra el delito de peculado. Y vamos a comenzar por el primero. El delito de peculado, tal y como está regulado en el artículo 387 del Código Penal, evidencia algunas sorpresas si es que lo comparamos en la perspectiva de los códigos penales occidentales. En primer lugar, la disección de la figura de peculado en dos: peculado por apropiación y peculado por utilización. La sorpresa está del lado de que esta tipología bifronte no lo regula ningún código penal occidental que yo conozca, de los muchos que he revisado y de los muchos que tengo conmigo. Ni España, tampoco Francia, ni Italia. Alemania derogó su tipo penal de malversación de fondos, ni los códigos latinoamericanos regulan el peculado dividido en dos modalidades típicas: por apropiación y por utilización. Esa es una creación netamente peruana. Distinguir entre peculado por apropiación y peculado por utilización, y a la vez tener una alternativa de peculado de uso. Eso es una decisión político-criminal sui generis que solamente nosotros poseemos en el ámbito latinoamericano y europeo. El peculado básicamente es un peculado por utilización, que digo, por apropiación, más no por utilización. Esto pone en evidencia de que lo que interesa es proteger el patrimonio público. Cuando se distrae el patrimonio público de sus fines, obviamente que esto es una anomalía, es una irregularidad, o si queremos, es un ilícito penal, pero obviamente de menor licitud, de menor lesividad que el peculado por apropiación. Entonces, a esa distinción entre peculado por apropiación y peculado por utilización, no lo encuentro ningún criterio de razonabilidad visto desde la perspectiva punitiva. Ahora que el tipo penal de peculado tiene unas penalidades altas, ya no es solamente de 2 a 8, de 4 a 8, sino que pueden llegar ya a penalidades que van hasta los 15 años. Entonces yo considero de que es no racional, no razonable el seguir manteniendo el peculado por utilización en el Código Penal. Tanto porque no hay
un modelo de apoyo internacional sobre esta tipificación bifronte del peculado, como por el tema de la lesividad. A nadie le puede escapar la idea de que cuando se utiliza el patrimonio del Estado, el nivel de lesividad es totalmente distinto a cuando el Estado pierde parte de su patrimonio. Por lo tanto, con base a esos dos indicadores, no habría sentido de seguir regulando el peculado por utilización junto al peculado por apropiación. En segundo lugar, nosotros hemos empleado el verbo apropiar, ¿no? El que se apropia de cualquier forma. Apropiarse es la opción de política criminal y de técnica legislativa utilizada por el legislador peruano desde el Código de 1924. Sin embargo, este verbo no es unánime en los códigos penales europeos y en los códigos penales latinoamericanos. En América utiliza el verbo apropiar también el Código Penal colombiano, pero la mayor cantidad de códigos latinoamericanos utilizan el verbo sustraer. Revisemos, por ejemplo, el Código Penal argentino, que es un código penal prototípico y del cual nos hemos copiado muchas tipologías de peculado. También el Código Penal español en todas sus versiones, desde que se regula el delito de malversación en España, con los códigos del 44, con los códigos del 50. En el código del 22, de 1822, la figura de malversación estaba también regulada, pero en una forma muy imprecisa. Hasta el año 1973, el verbo rector utilizado por las diferentes legislaciones penales españolas era sustraer. El que sustrae o consiente que otro sustraiga. En los códigos españoles se empleaba tanto la modalidad comisiva como la modalidad omisiva, consentir que otro sustraiga. Nosotros solamente hemos empleado la modalidad comisiva, el que se apropia, pero hemos agregado de manera bastante exótica de cualquier forma, el que de cualquier forma se apropia, el que se apropia de cualquier forma, lo cual posibilitaría dar entrada a las apropiaciones mediante consentimiento y que la realiza una tercera persona. Bueno, ese es un tema de conducta típica que no lo voy a abordar. Entonces, ¿de dónde viene el término apropiarse? Claro, que este término lo utiliza ya el Código Penal italiano de 1930, pero la fuente de la cual nosotros tomamos el tipo penal, ya sea en el Código Penal de San Arbeli, el Código Penal de 1889, o ya sean los proyectos suizos, en ellos no se emplea la palabra apropiarse, sino el verbo sustraer. Entonces es un misterio de dónde sacó el legislador, el señor Maurtua, cuando da sus proyectos o en la comisión, cuando se define ya el verbo apropiarse. Acá ha sido una creación de orden académico de los legisladores que zanjaron, decidieron el Código Penal de 1924. Obviamente no quisieron hacer copia de los códigos extranjeros, no quisieron seguir el verbo rector sustraer español, que es el Código Penal que casi siempre ha definido nuestras tipologías, ni el Código Penal argentino, que ya existía para esa fecha, año 1921-1922, ya teníamos el Código Penal argentino, sino que emplean el término apropiarse. Y esto viene de una frase de Carrara. Carrara, en el parágrafo 3364, define al delito de peculado como la apropiación de cosa pública, cometido por una persona investida de un oficio público. Entonces es el profesor Carrara, el creador de la escuela clásica italiana, el que proporciona el verbo rector apropiarse para definir el contenido descriptivo del delito de peculado. Y esto es el que llega así a los legisladores que zanjaron el Código Penal de 1924. Quizás apropiarse frente a sustraer tiene sus problematizaciones. Quizás apropiarse ha legitimado más un delito de infracción de deber que un delito impropio
de infracción de deber, porque si el legislador empleaba el término sustraer, era obvio que sustraer es un concepto que abarca pues conductas típicas comunes, que lo puede cometer cualquier persona, tal y como hicieron los códigos penales español y francés y alemán, que emplearon este verbo rector de malversación mediante sustracción. En España siempre se dijo el que sustrae con fines de lucro, ¿no? Y en Alemania la sustracción tenía una dimensión más genérica. Por cierto que los problemas que trajo en Alemania la interpretación del verbo sustraer decidió a que se eliminara el tipo penal de malversación de fondos en todas sus variedades del Código Penal español y se los relegara a las modalidades comunes de los delitos de apropiación o de hurto. Esto hizo también España en el año 2015, pero en España se ha regresado a las tipologías precisas de peculado. España optó, al igual que Alemania, por considerar que el peculado traía muchos problemas, que no era en realidad un delito de infracción de deber, que este delito lo podían cometer funcionarios, funcionarios de facto, personas particulares. Y por lo tanto, en España se decidió, en el año 2010, derivar las tipologías de peculado a los delitos de malversación desleal de patrimonios y algunos delitos comunes. Esto, en el fondo, no ha demostrado ser eficaz. Y en España, a partir del año 2020, si no me equivoco, se ha retornado a la figura de peculado, pero cambiando ya el verbo sustraer por apropiarse. En el Código Penal español se emplea ya la palabra el que se apropia o consiente que otro se apropie. El artículo 432 regula esta modalidad de apropiación. Claro, la apropiación tiene esa ventaja, que permite construir un tipo penal con conducta propia. Apropiarse ya supone una vulneración de deberes de confianza y por lo tanto posibilita hablar a través de este verbo rector apropiarse de modalidades especiales del delito. En cambio, la palabra sustraer, como señalaba, abona más por un delito especial impropio, que incluso para el caso nuestro sería mucho más eficiente, tendría más capacidad de rendimiento para a través del peculado por sustracción aplicárselo a los denominados funcionarios de facto, a la esposa del presidente, a los amigos del presidente, a terceras personas que de alguna u otra manera tienen dominio sobre caudales públicos sin ser funcionarios. Esto nos hubiera ahorrado infinidad de tentativas por imputar este delito a personas que son allegados de los funcionarios que tienen vinculación funcional por cargo con los caudales. Pero bueno, hemos optado por el tipo penal de apropiación. Tercer problema. Si nosotros manejamos una tipificación dividida, bifronte, de peculado por apropiación y por utilización, siendo que el peculado por apropiación es el que legítimamente afecta bien jurídico patrimonial, afecta la parte más esencial de un Estado, afecta el patrimonio, que es lo más importante que tiene un Estado para hacer obras públicas, para constituir orgánica e institucionalmente a la administración. ¿Qué le queda al peculado por utilización? El peculado por apropiación se refiere a todo tipo de bienes, bienes muebles, también bienes inmuebles, que el funcionario se apropie. De ser así, ¿qué le queda al peculado por utilización? Que no sea algo distinto al peculado de uso que nosotros mantenemos en el artículo 388. En el peculado de uso se han definido ciertos ámbitos normativos fácticos de protección. Las máquinas, los instrumentos de trabajo y los vehículos. De ser así, si una persona sustrae máquinas, sustrae vehículos, sustrae instrumentos de trabajo, tiene que ser eso peculado de uso. ¿Qué le quedaría al peculado por utilización del artículo 387? El mismo legislador se ha encargado de irle quitando objetos de protección material al peculado por utilización, para transferirlos al peculado del artículo 388. Y sustraer un vehículo del Estado, ¿no? Sustraer maquinarias o utilizar maquinarias para luego devolvérselas a la entidad pública, no define ya
el delito de peculado por utilización, cuál será el espacio para poder imputar esta figura a los funcionarios o a terceras personas vinculadas por funcionarios en el marco del artículo 387. Es evidente que lo único que le quedaría al peculado por utilización tienen que ser los inmuebles, alquiler de inmuebles, utilización de inmuebles para fines que no son los formales, los oficiales, alquiler de canchas deportivas de una entidad pública, alquiler de colegios públicos. Entonces, el peculado por utilización solamente estaría circunscrito a determinados bienes inmuebles que por sus propias características no podrían ser objeto de apropiación tan evidente, sino que más la conducta típica iría definida a utilizaciones, a aprovechamientos de esos inmuebles. Pero acá viene un problema inmediato. La utilización de esos inmuebles que reviertan o que produzcan dinero al funcionario que los alquila, esto dejaría ya de ser un peculado por utilización. Para existir un concurso aparente, entre comillas, hay que colocarle entre peculado de utilización con peculado de apropiación. Porque si el director de un colegio público alquila esos inmuebles para fiestas, para eventos religiosos, culturales, a entidades públicas, a personas naturales, y de eso obtiene un patrimonio que no lo ingresa a los bienes de la entidad pública, entonces este peculado por utilización tendría como consecuencia peculado de apropiación. El funcionario estaría apropiándose de dineros que están relacionados al alquiler de bienes públicos. Entonces, esto llevaría a la incongruencia de que el peculado por utilización sería también en una buena cantidad de casos, o quizás en la mayoría de casos, peculado por apropiación. Con lo cual nos quedaríamos en una situación en la cual no existiría peculado por utilización. Lo único que habría sería peculado por apropiación. Esto obviamente es un desaguisado, es una interpretación no correcta del ámbito de protección de la figura de peculado. Porque si hemos establecido dos modalidades, peculado por utilización y peculado por apropiación, el peculado por utilización, en definitiva, sería una modalidad para apropiarse de dinero. Esto encajaría en la premisa de partida del peculado, el que se apropia de cualquier forma. Yo me estaría apropiando a través de una utilización de patrimonio público. Esta interpretación entonces tiene la desventaja de hacer impracticable la división entre patrimonio por utilización y patrimonio por apropiación. De modo tal que la propuesta va, uniformemos, uniformicemos, homologuemos, contemporicemos la figura de peculado. El único peculado válido es el peculado por apropiación. Haber colocado un peculado por utilización en nuestro tipo 387 es obviamente un desacierto. Tal y como lo regula el Código Penal argentino, tal como lo regula el Código Penal colombiano, el peculado por utilización, al que se le llama peculado de uso, es otro delito. Y es otro delito que tiene una tipificación diferente y que tiene que ser, como lo es en el caso del Código Penal peruano, contenido en un artículo distinto. Y distinto tanto en relevancia de lesividad como distinto en temas de punibilidad. Me parece una exasperación desbordante el que podamos aplicar un delito de peculado castigado con 15 años a la utilización, por ejemplo, de inmuebles. Si es que el sujeto, como dice el tipo penal acá, el sujeto se aprovecha de calamidades públicas, el sujeto actúa como relacionado a una organización criminal, si el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase 10 unidades impositivas tributarias, si la lesividad al bien jurídico protegido es de por sí sumamente mínima. Entonces, acá estaríamos castigando situaciones que no merecen
el nivel de lesividad que exige el tipo penal de peculado por apropiación para ser castigado como tal, trasladándolo al peculado por utilización. Ese problema, el peculado para otro. Nosotros somos el único país que regula el peculado para sí y peculado para otro. Esto también es un exceso. Esto también es una forma inadecuada de hacer tipos penales con una técnica legislativa que prescinde, que se aparta de los criterios de autoría y complicidad. Y haber regulado el peculado para sí o el peculado para otro trae problemas dogmáticos terribles que se han puesto en evidencia cuando los fiscales y los jueces han tenido que hacer calificaciones de la conducta típica del funcionario que se apropia y después esos fondos los deriva a tercera persona o los emplea para pagar deudas, para pagar multas o para colocar negocios con otras personas. Se ha considerado que eso era o que eso es una forma, una expresión de peculado para otro. Y se ha dicho que el otro también podría co-consumar el delito de peculado. Obviamente, lo último es una errática, incorrecta valoración de los límites del delito de peculado. El peculado no puede ser co-consumado por terceras personas que no sean funcionarios públicos o que siendo servidores no estén en el nivel de los vinculadores jurídicos que pide el delito de peculado, ser administrador, ser perceptor o ser custodio. Uno de los casos que a mí me llamó poderosamente la atención por lo injusto de la decisión es el hecho en el cual la municipalidad tiene contratos con las comisarías y producto de esos contratos la municipalidad traslada cierta cantidad de caudales que obtiene por temas de multas, por temas de algunos derechos que obtiene la municipalidad, los traslada a los ¿cómo lo podríamos llamar aquí? A determinadas dependencias policiales. Debería trasladarlo directamente al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior se encargue de distribuirlo a las comisarías o dependencias policiales en el ámbito de la municipalidad, donde determinados funcionarios que tienen administración y posesión de bienes se encargan de girar cheques. El caso concreto es que el administrador de una municipalidad gira los cheques al general de una dependencia policial, de una unidad territorial policial. El nombre concreto de la dependencia, de la unidad territorial policial, no lo tengo en estos momentos, no se me viene, pero esa es la figura. La municipalidad traslada directamente los cheques al general que está a cargo de esta dirección territorial policial y el jefe es el que recibe los cheques y él los cobra a través de su administrador. Y el jefe policial esos dineros los emplea para modernizar la unidad policial, para pagar a los confidentes, para instalar un casino para los policías de la sede territorial de una determinada circunscripción policial. Todo el dinero ha sido gastado en esas finalidades. No se demostró en modo alguno que el general se haya quedado con dinero proveniente de las asignaciones mensuales que le hacía la municipalidad. Este general fue condenado como el otro. Es decir, el administrador se apropió para sí y se apropió para otro. En una lógica bastante extraña de que la apropiación para sí no habría tenido contenido material, que al derivar determinados fondos de las multas, de las papeletas municipales, colocaba la policía y que van a la municipalidad, al derivarlo a la dependencia policial, eso haya configurado peculado para sí y a la vez peculado para otro. Y el peculado para otro se subsumió o se radicó en el hecho de que hubo una irregularidad administrativa, que esos dineros no deberían haber ido directamente al jefe policial, sino que deberían haber ido a la dependencia propia del Ministerio del Interior para que a partir de ahí
se hagan las asignaciones. Esto fue la irregularidad administrativa. Sin embargo, Fiscalía y juzgados consideraron que sobre esa irregularidad administrativa se habría ya generado el peculado para otro. El juzgado, la sala, consideraron que en efecto ahí se habría generado, se habría consumado el peculado para otro, porque este general no tenía derecho, no tenía formalidad para recibir directamente esos caudales. Cuando se le dijo a la Fiscalía y al juzgado que analicemos, conforme a la teoría del delito, el hecho típico, antijurídico y culpable del efectivo policial, a título de que a este efectivo policial se le consideraba como copartícipe del delito de peculado, a título de cómplice, a título de coautor, a título de receptador, el juzgado y la sala dijeron, eso no es relevante. Basta demostrar que los dineros de la municipalidad fueron derivados a tercera persona. El administrador es el autor de un delito de peculado para otro. No se le permitió al otro, no se le dio al otro la garantía del análisis de tipicidad de su conducta, del análisis de culpabilidad. Se dijo, habiendo usted recibido el dinero al cual no tenía un derecho, usted es el otro y ya no interesa nada más. Es el otro que pide la norma penal. Yo hago análisis de tipicidad en función al funcionario, más no en función al otro. No obstante, la desesperación del efectivo policial para mostrar sus libros contables, para mostrar las obras que había hecho, para mostrar que todo cuadraba bien, que no había ni un sol con el cual eso hubiese quedado, la fiscalía y los juzgados le dijeron, ese tipo de análisis ya no es relevante en este punto. El funcionario cometió delito al derivarle a usted esos fondos y usted es el otro favorecido con los fondos. Lo que usted haya hecho con ese dinero ya no ingresa en la tipicidad del delito de peculado. Este es el tema, este es el hecho. La Corte Suprema no evaluó esta circunstancia. No quiso tratar el tema de si el otro favorecido merece ser visto desde la perspectiva de la teoría analítica del delito, que habría también que analizar en él el dolo del coautor, si así lo piensan, el dolo del cómplice primario, si así lo piensan, o el dolo del receptador, si así se lo planteara. La Corte Suprema no aceptó la casación. Y es que sucede con la Corte Suprema que muchas veces la Corte Suprema en vía de casación busca el mínimo detalle para decir no está bien concedida la casación porque faltó designar cuál es la norma violada, porque no se dijo cómo debería haber sido la respuesta de la sala penal. Y la Corte Suprema, por el exceso de causas que tiene en temas de casación, pues por lo general sale con ese tipo de respuesta de motivación aparente para no tratar temas que son sensibles en la lógica del principio de legalidad, para analizar estas situaciones difíciles en las que muchas personas son condenadas por responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es otro de los problemas insertos en el peculado para otro. ¿Es una regla que tenga que aplicarse en el peculado para otro? El otro no tiene el derecho a que se analice su situación bajo la tipicidad objetiva subjetiva para ver si actuó con dolo o con doble dolo en el caso del cómplice. El otro, ¿acaso no merece que se le diga a usted, señor, se le envía 8 años de prisión, de pena privativa, porque usted es un cómplice por tales y tales razones? ¿No se le debería a esta persona señalar cuáles han sido sus aportes para que sea merecedora una pena? Lamentablemente, eso es lo que pasa en los predios de las fiscalías y juzgados, vistas desde la perspectiva de un abogado defensor.
Ahora, otro problema que se observa en la tipicidad del delito de peculado es que el delito de peculado emplea dos sujetos activos, el funcionario o servidor público. Esto nos trae también a la pregunta, ¿quién es el funcionario y quién es el servidor público en las diferentes modalidades del delito de peculado? Y el peculado trabaja con vinculadores funcionales. Estos vinculadores funcionales que le dan sentido a nuestra tipología y que no todos los códigos lo tienen son el funcionario o el servidor tiene que estar vinculado con la protección de los caudales o efectos mediante un vinculador funcional que se llama administrador, otro vinculador funcional normativo que se llama perceptor y otro que es el custodio. Bajo esa idea, los servidores públicos, ¿dónde están ubicados? Pues que están ubicados en estos tres niveles de relación funcional. Es evidente que el administrador siempre va a ser un funcionario público. Es inatendible considerar que el autor funcionario público pueda ser un servidor. No, en cambio, el servidor va a estar ubicado en los ámbitos de perceptor de caudales. Los perceptores de caudales no siempre van a ser funcionarios públicos. Puede ser el trabajador de la oficina de un banco, el trabajador de una municipalidad, el trabajador de la SUNAT, que recibe los pagos que le hace un ciudadano y desde ese momento esos bienes pasan a ser caudales públicos. Pero el funcionario público no está en esa relación inmediata, de sinalagma directa. Entonces, cuando evaluemos, cosa que no se hace generalmente, la situación del servidor y del funcionario, habría que fijarnos bien en el poder de decisión de cada uno de ellos, que determina que se localicen en determinados puestos, en determinadas áreas de mayor a menor importancia en el ámbito de las jerarquías y los niveles de la administración pública. No todos son funcionarios, la mayor parte son servidores. Cuando se asignan viáticos, por ejemplo, no obstante que la figura del viático ha sido descriminalizada en determinadas hipótesis, porque sigue manteniéndose vigente el viático como ámbito de relevancia penal cuando se simula viáticos, cuando se producen apropiaciones de dinero y no se cumple con la finalidad anexa al viático, la posibilidad de un peculado sigue estando de manifiesto. Sin embargo, en la asignación de viáticos, estos viáticos no siempre van a ir a un funcionario, por ejemplo. Por lo general pueden ir a determinados servidores para que potencien algunas comisiones especiales que se les asignan, sin que sean necesariamente funcionarios públicos. Por ejemplo, asignaciones para un profesor del Poder Judicial, para un servidor del Poder Judicial que va en vía de llevar a cabo algunas conferencias, algunas prácticas o capacitaciones al interior del país. Este es el caso de un servidor público que va como servidor, que no va como funcionario. Ahora bien, otro de los problemas es las agravantes del peculado. En el tipo penal de peculado se ha tomado como agravante una cuantía, 10 unidades impositivas tributarias. Esto contrasta radicalmente con las agravantes establecidas, por ejemplo, en el Código Penal español, cuyo artículo 432 toma como base de la malversación y a peculado, que lo conocemos nosotros, apropiación de fondos públicos, toma como base 50.000 euros y coloca como agravantes lo que hace que se aumente la pena, pero no con una pena agregada, sino con la aplicación del extremo de la pena. En España, en la versión del Código Penal que tengo de 2024, la pena del peculado se castiga con pena de 4 a 8 años. Cuando se agrava la lesividad porque el monto excede los 250.000 euros, es decir, más de 1 millón de soles, la pena se agrava, pero a partir del
la mitad de la pena. Si la pena es 4 a 8 años, la pena se aplicará de 6 a 8. En cambio, el delito de peculado simple, que supone apropiación de 50.000 euros, estará en el extremo inferior hasta la mitad de la pena, de 4 a 6 años. En el caso nuestro, el peculado tiene una porción cuantitativa monetaria demasiado exigua que viene desde la fecha en que se incorporaron estas agravantes. El Código Penal colombiano, por ejemplo, dice, si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales, la pena se aumenta hasta en la mitad. 200 salarios mínimos legales, pues es una buena cantidad, ¿verdad? A razón de $300 o $400, sumemos. Y habla también de un valor mínimo de 50 salarios mínimos, que sería la tipología básica del peculado. Algo así, 50 salarios mínimos, que sería 50 por $400, 200.000 soles, ¿no? A ver, un salario mínimo allá 1.000 soles, 50, no, algo parecido a lo nuestro, pero que sería como una circunstancia atenuadora. De 200.000 figuraría como una agravante en el Código Penal colombiano. Entonces, esto nos trae también a la idea de contemporizar la modalidad agravada del peculado por el monto. Todo lo que sea inferior a cantidades de 10.000, de 10 unidades impositivas, deberían ser consideradas como peculados atenuados o bien merecer el ámbito de las infracciones administrativas, como lo planteó en un tiempo la Corte Suprema cuando hizo llegar al Congreso de la República la división del peculado y de la malversación entre peculados y malversaciones de corte administrativo y peculados y malversaciones de contenido penalizado. Aquellos peculados que no lleguen a las 10 unidades impositivas en el monto de apropiación deberían ser vistas como una irregularidad administrativa o, en el peor de los casos, como una modalidad atenuada. Nuestro Código Penal es un código excesivamente castigador, sobrecastigador. No brinda a nivel de tipologías en los delitos contra la administración pública salidas para atenuar penalidades. Esas son algunas de las dificultades en la tipicidad del delito de peculado sin necesidad de entrar al meollo del asunto, que está dado por el tema de la vinculación funcional normativa por razón del cargo, que es lo que trae muchos más ingredientes de dificultad en el análisis. Al haberse planteado una interpretación sumamente flexible y elástica de lo que significa apropiarse por razón del cargo, que rebasa el sentido comunicativo de lo que nos dice el Código Penal, el que por razón del cargo se apropia. En nuestro tipo penal de peculado tenemos dos vinculadores normativos bastante intensos. Apropiarse por razón del cargo y que el cargo esté delimitado a su vez por los tres vinculadores funcionales que se ha puesto de manifiesto: ser administrador, ser perceptor o ser custodio. Pero este núcleo del tipo penal, así como los alcances y límites del objeto de protección, esto es, los caudales o efectos, una antiguaya que viene desde el Código Penal francés de 1794, que es donde se tomó estas palabrejas, caudales o efectos, merituará pues reflexiones ulteriores, esto es, en otra oportunidad. He acabado, doctores, ocupando el tiempo que me han concedido. Muchísimas gracias. Doctor Fidel Rojas, de veras impresionado por la claridad conceptual y el contenido sustantivo. Eso solamente es digno de maestros de su talla, doctor. Es una exposición Muchas tan gracias, doctor. densa, doctor. Definitivamente va a ser aporte, un tremendo aporte para todos los operadores jurisdiccionales en este tema a veces tan incomprendido en los delitos contra la administración pública. Muy agradecido, doctor, muy agradecido y ojalá que en otra oportunidad nos pueda usted acompañar para un evento similar. Bien. Muchas gracias, doctores, a ustedes y muchos éxitos. Muy amable por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, señores,
Quedamos entonces invitados para el próximo miércoles con otro tema tan interesante sobre la tenencia en el delito de lavado de activos. Nos acompañará en esa oportunidad el doctor Percy García Cabero. Muy buenas tardes.